La computación cuántica es uno de los temas de la modernidad de la que no se sabe mucho al respecto. Por ejemplo, mucha gente habla acerca de plataformas de entretenimiento como Netflix, TikTok, Twitter, o también hablan de empresas como Meta, Tesla y SpaceX, con sus proyectos como el metaverso, los carros de lujo o la exploración del espacio. No obstante, muy poco se habla de temas como la fusión nuclear o las supercomputadoras. Y es por eso, justamente, que me gustaría hablar de acerca de estos temas, y en particular de un tema que considero que en el futuro dará mucho de qué hablar debido a lo que se podría conseguir al darle un uso más cotidiano. Y ese tema es el tema de la computación cuántica. Pero primero que nada, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica es aquella rama de la computación que busca utilizar los fenómenos y los mecanismos provenientes de la mecánica cuántica para realizar operaciones matemáticas que resuelvan problemas que actualmente no son factibles de resolver. ¿A qué me refiero con problemas factibles de resolver? Me refiero a que no son posibles de resolver en un tiempo corto, pues las supercomputadoras actuales tomarían, se estima, una gran cantidad de tiempo, desde miles de años hasta millones de años, en realizar todas las operaciones que permitirían resolver estos problemas. Pero ¿cómo es esto posible? De forma muy simple, las computadoras actuales funcionan bajo los principios de la lógica booleana y el bit tradicional. Básicamente, estos principios o esta lógica booleana y este bit tradicional consiste en representar un cierto estado que puede tener la computadora y solamente hay dos estados, cero y uno. Agrupando múltiples bits juntos permiten representar números, permiten representar letras y se acomodan de cierta forma y hacer un cierto proceso de lógica booleana a estos números se pueden hacer operaciones matemáticas y por lo tanto se pueden construir las cosas que vemos hoy en día en el área de la computación, ¿no? Mientras que por el otro lado, las computadoras cuánticas no funcionan de la misma forma, no funcionan de la misma forma en la que funcionan las computadoras clásicas, sino más bien utilizan estos principios de las mecánicas cuánticas para representar estos estados. Entonces, por ejemplo, en vez de tener un estado o un bit que solamente sea cero o sea uno, el qubit, que es el bit que utiliza la computación cuántica, puede ser tanto cero como uno o incluso los dos al mismo tiempo en la superposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una cierta cantidad de qubits, el poder de cómputo y la forma o la manera en la que estos propios qubits pueden representar números dependen de la cantidad de qubits que existen. Por ejemplo, 53 qubits pueden representar 2 a la 53 números. Entonces, con esto se puede utilizar esta información, ¿no? Y se pueden llevar a cabo operaciones más complejas debido a la capacidad de tener múltiples estados a la vez. De esta forma, con muy pocos qubits relativamente y con el proceso adecuado, es capaz de realizar operaciones matemáticas en comparación con las computadoras tradicionales mucho más rápidas, ¿no? Por ejemplo, Google, con su computadora cuántica Sycamore, realizó simulaciones que, según las estimaciones de Google, les tomaría a una supercomputadora convencional unos 10.000 años en resolver, ¿no? Otro ejemplo es la computadora cuántica que desarrolló hace poco la Universidad de Ciencias y Tecnologías en China, que resolvió un problema que le tomaría a una supercomputadora clásica de hoy en día unos 2.5 billones de años en 200 segundos, ¿no? Entonces es bastante grande la diferencia de 2.5 billones de años a resolver el mismo problema en 200 segundos, pues esto es lo que va a permitir y lo que permite y lo que ya está permitiendo hacer la computación cuántica. Entonces me gustaría platicar un poquito al respecto de cómo surgió la idea de la computación cuántica. Esto no es un concepto para nada nuevo, de hecho la primera computadora cuántica que utilizaba qubits como tal fue creada y usada en 1998 por un equipo de la Universidad de Oxford que lo que hacía era justamente resolver un pequeño algoritmo que se creó específicamente, se diseñó para específicamente para demostrar cómo es que un sistema de qubits puede resolver con mayor velocidad lo que una computadora clásica no puede resolver. No, no, aquí hay un pequeño diagrama de circuito. Entonces, esta computadora con tan solo dos qubits fue capaz de resolver el algoritmo de Deutsch en un tiempo considerable utilizando la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que es básicamente la tecnología que había en ese tiempo, para llevar a cabo aquí. Hay una foto de la magnética nuclear, de una cámara de resonancia magnética, ¿no? Entonces, una vez, bueno, entonces, incluso a pesar de que la primera computadora cuántica se creó en el 98,
no fue el primer inicio de la computación cuántica, no es el origen, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, concretamente en 1984, se creó este algoritmo llamado BB84 y la idea de este algoritmo era aprovechar los principios de la mecánica cuántica, ¿no? Para crear un protocolo de encriptación cuántica donde dos computadoras puedan comunicarse y puedan comunicar y compartir una llave secreta con el objetivo de encriptar de forma segura la información que se transmitiría de un lado de la línea a la otra, ¿no? Ya desde los 80 se habían planteado algoritmos capaces de hacer esto, ¿no? Y todos estos algoritmos y ideas, de hecho, vienen desde los 60 y desde los 70, ¿no? Pero sin embargo, en realidad, el primer planteamiento de la computación cuántica como la que conocemos hoy en día, con el objetivo de realizar cálculos y simulaciones de eventos complejos, la crearon estos dos científicos. El científico Paul Benioff, a la derecha, y el científico Richard Feynman, muy famoso, aquí a la izquierda, ¿no? Benioff planteó inicialmente la creación de una máquina que pueda cumplir con los principios que determina Turing, ¿no? Es decir, que sea una máquina de Turing, que sea capaz de ejecutar operaciones, input, output, etcétera, tal y como lo plantea Turing en bueno, al inicio del siglo pasado, ¿no? Este, pero planteó esta máquina cuántica teórica utilizando los principios de la mecánica cuántica, que es algo que hasta ese momento no se había hecho. Ya existe la mecánica cuántica, ya había algunos conceptos importantes, pero no fue hasta el 81, hasta el 82 que se plantearon estos principios dentro de una computadora. Por el otro lado, Richard Feynman discutió que la única forma de realizar simulaciones de fenómenos cuánticos, tales como quisiéramos nosotros encontrar en la naturaleza para poder estudiarlos y determinar y aprender nuevas cosas al respecto, ¿no? Es crear una computadora capaz de correr a través de la mecánica cuántica fenómenos o este tipo de fenómenos cuánticos, ¿no? Entonces él también planteó un modelo que fuera capaz de hacer eso. De esta forma, estos dos científicos plantearon una forma efectiva de generar o de hacer la primera computadora cuántica, ¿no? Entonces fueron los primeros en hacerlo. Y por último, lo único que quiero decir es que tras haber explicado el potencial de estas computadoras y de cómo surgieron, creo que queda pensar bastante en sus implicaciones prácticas, ¿no? O sea, es bien sabido que las computadoras cuánticas actuales podrían plantar un peligro para el mundo si se usan de forma indebida. Por ejemplo, una computadora cuántica podría fácilmente romper cualquier encriptación actual, o sea, cualquier encriptación que se utiliza para salvaguardar la información de todas las personas en el Internet, ¿no? Una computadora cuántica podría relativamente fácil, o sea, de una forma fácil, podría romper esa encriptación y sacar información de prácticamente cualquier lado, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado, ¿no? La computación cuántica también podría usarse para hacer simulaciones más complejas con más variables gracias a la capacidad de cómputo que tiene este tipo de computadoras, ¿no? Y por lo tanto generar soluciones a problemas matemáticos difíciles que hoy en día son difíciles de resolver y de forma general posiblemente puedan y puedan contribuir a hacer este mundo un mejor lugar, ¿no? Yo solamente creo que en cuestión falta esperar y ver exactamente qué posibilidades esta nueva tecnología trae a nosotros, la humanidad. Gracias.